Muy buenas noches. España está que arde y de nuevo quien aviva las llamas no es otro que Pedro Sánchez, el presidente que nuestro país padece desde que los nacionalistas y comunistas de Podemos, con quienes había jurado que jamás iba a pactar, terminaron ayudándolo a sentar sus posaderas en la Moncloa. Y es que si ya de por sí es desgracia que España tenga que sufrir los embates golpistas de un puñado de intolerantes catalanes que confunden el independentismo con el autoritarismo, capaces de atentar con un golpe de Estado contra la soberanía de España, mucho peor es aún que este Pinocho engominado con ínfulas de marqués siga pagando sin ningún pudor y a costillas de los españoles los favorcitos recibidos por los cachorros podemitas de Maduro y los edicionistas catalanes. Y este es precisamente el nuevo capítulo de su ya largo historial de traiciones y mentiras. La cabeza de la directora de los servicios de inteligencia, Paz Esteban, servida en bandeja a sus socios catalanes, indultados o insultados y alborotados porque el CNI tuviera pinchados algunos de sus teléfonos móviles a través del programa Pegasus, comprado a la Mossad israelí. Lo alucinante de todo esto no es que el victimario se crea víctima y las plumas un poquito asalariadas en nuestro país no cuestionen por eso del amiguismo, la subvención o la tajada. Es que de producirse esas escuchas fueron autorizadas por un juez y ese juez las autorizó porque los susodichos no eran Peter Pan en el país de las maravillas, eran golpistas que ya habían atentado contra España, encarcelados, indultados sin mostrar ningún arrepentimiento por el mismo vendepatria y que para colmo de males y por esa característica de los bravucones descerebrados nunca perdieron la oportunidad de vociferar públicamente que volverían a hacerlo. Un Estado tiene el derecho, el deber de protegerse de aquellos que planean atentar contra su estabilidad y su agencia de inteligencia el deber de adelantarse a los planes de un grupo de sediciosos que ya planearon por años el intento de golpe de Estado pasado y que ahora anuncian a bombo y platillo sus nuevas intenciones. Ese mismo grupete de ofendidos, supuestamente espiados, que para rizar el rizo quisieron adquirir también ese famoso Pegasus a los israelíes, pero para poder espiar a destajo a los constitucionalistas catalanes que no se arrodillaban ante ellos. De no haber sido porque Israel solo se lo vende a estados que son estados y no autonomías. El mismo grupo de víctimas espiadas que se dedicó a acaparar ilegalmente datos del censo y datos fiscales de no pocos ciudadanos de Cataluña y capaz de crear brigadas de espías dentro de los patios de los colegios para intimidar a los niños que se atrevían a gritar gol en castellano, la lengua oficial de nuestro país, de España. Que no se lleven a error. España y los españoles no somos Sánchez, ni cabalgamos por su feudo de traiciones y mentiras. El pueblo español no se humilla ante los terroristas y golpistas, ni ante Marruecos ni ante nadie. Lo hace él y su corte de incompetentes, misógenos y comunistas de salón empeñados en reescribir la historia a su manera y el futuro a punta de doctrina a nuestros niños. Y lo peor, que sin ninguna vergüenza, porque lo de viajar en Falcon y veranear en los palacios del patrimonio de ese Estado que han puesto en saldo está por encima de la responsabilidad y la ética de esa presidencia que, como bien saben, negoció con quienes atentan contra España y nunca fue elegida por el pueblo. ¿Amén o amena? Bueno, pues en este programa era imposible poder no hacerlo sin Manuel Aguilera, periodista, columnista del Miami Herald. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos. Y Juan José Núñez, presidente del Partido Popular en los Estados Unidos. Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Por favor, Juan José. Bueno, pues es complicado añadir más cosas, ¿no? Pero lo que sí hay que llamar la atención es que una vez más asistimos a otro capítulo del desgobierno de Pedro Sánchez intentando vender España, intentando pensarse que está por encima de las instituciones para cargárselas, para él mandar. Eso es, llámenlo socialismo, comunismo, pero eso es comunismo. Afortunadamente España tiene la Unión Europea que supervisa todo, todas las actuaciones y no puede hacer lo mismo que hicieron durante muchos años en Cuba o que llevan haciendo años en Venezuela. Lo importante es que los españoles no podemos dejar que Pedro Sánchez siga, lo tenemos que demostrar cuando lo tengamos que demostrar, que será a lo largo del año que viene, si no se adelantan las elecciones, con los votos de los españoles. Y bueno, lo que hay que hacer es intentar, mientras tanto, hablar con jueces, hablar con tribunales, poner demandas, denunciar, comunicar a la gente, que la gente sepa qué es lo que está pasando en España y cómo este vendepatria se está tratando a nuestro maravilloso país. Claro, porque Manuel, esto es alucinante, porque un Centro Nacional de Inteligencia tiene como misión preservar al Estado
de personas que quieren atentar contra él. Y estos individuos lo han hecho en el pasado y además, como yo decía, vociferan a Vox Populi que lo van a volver a hacer. Bueno, justo estaba pensando eso mientras os escuchaba primero a ti y luego a Juanjo, que realmente esto es una cosa de sentido común. ¿Para qué tienen los países servicios secretos? ¿A quién se espía? ¿A quién se le pincha un teléfono? A los malos, ¿no? Por llamarlo genéricamente, que todo el mundo entienda. Y resulta que lo son, además. Que esta gente, que estos partidos independentistas catalanes con los que Pedro Sánchez tiene una necesidad de pactar, porque si no se le caería su gobierno, pues habiendo un golpe de Estado hace muy poquitos años, con lo cual, evidentemente, los servicios secretos, bajo la dirección de una directora de esos servicios secretos que está jerárquicamente dependiente del gobierno de España, les están controlando. Lógico, normal. Lo que pasa es que, claro, no se puede estar con Dios y con el diablo a la vez, y eso es lo que pretende Pedro Sánchez. Pretende estar con Dios cuando vigila a los terroristas, a los presuntos golpistas, y quiere estar con el diablo para tener sus votos en el Parlamento y poder seguir en el poder. Entonces, bueno, esto le ha provocado un problema en el que al final, ¿quién lo ha pagado? No lo han pagado los independentistas, lo ha pagado su propia gente, y esa víctima que ha sido la directora general del CNI, que ha sido cesada de su cargo por hacer su trabajo, no por otra cosa, ¿no? Claro, pero aquí hay otro asunto. Nosotros somos periodistas. O sea, ¿cómo es posible que tú, en los medios de comunicación que ha habido en España, ninguno haya ocupado ni siquiera una línea, excepto, bueno, hay excepciones, obviamente, de gente que les critican por criticar lo que no debe ser criticable. Pero, ¿cómo es posible que nadie ponga sobre la palestra que esto es el deber que tiene el Centro Nacional de Inteligencia? Bueno, sí, algunos medios sí lo han dicho, pero la mayoría de medios que son más afines pues están callados o poniendo titulares y noticias muy cortas para que la gente no se entere. La gente, desgraciadamente, muchos millones de españoles viven de titulares, de lo que leen, pero no profundizan, no ven diferentes medios. Y es importante estar enterado. Lo que ha hecho Pedro Sánchez con el CNI es increíble, es otro capítulo más, como decía antes. Entonces, ¿ya qué podemos esperar? Está totalmente vendido a los independentistas porque él lo que quiere es mantener su gobierno por encima de cualquier cosa, lo que le queda de gobierno, pero es poner su ansia de poder por encima de cualquier cosa. No le importa España, no le importa a los españoles, lo único que él quiere es seguir en el gobierno, seguir en el poder para hacer todo este cambio, esta transición que él dice de España. Y lo que está haciendo es que está vendiendo España a trocitos, pero afortunadamente le va a quedar pocos meses. Llevamos 2 años, o no sé cuánto tiempo lleva en el poder ya Pedro Sánchez en esta última etapa, desde que ganó las últimas elecciones, de blanqueamiento. Él tiene una necesidad de blanquear a sus socios, tiene que blanquear al brazo político de ETA diciendo que ya ETA no existe, que es la izquierda Berchale, que ha evolucionado. Sí, claro. También tiene que blanquear a los independentistas catalanes diciendo que bueno, que están por el diálogo, que hay que hablar, etcétera, porque él tiene que justificar su pacto, porque su pacto realmente es injustificable, ¿no? Para una persona que sea de derechas o de izquierdas, en este caso coincide que el Partido Socialista es de izquierdas, pero digamos que es un partido de Estado que debería defender la unidad, algo tan básico como la unidad territorial de España y la legalidad y estar en contra de la violencia. Entonces, ese relato al final se lo están comprando los medios. ¿Por qué? Porque la debilidad de los medios de comunicación a nivel mundial es total, porque el modelo de negocio se ha caído y en países como España especialmente se vive de la publicidad institucional. Claro, y bueno, por están comprados. Realmente claro, los medios en España están directamente, para que lo entienda la gente, están comprados. Por supuesto, porque si hablas mal de mí, acaba. no te doy dinero para campañas publicitarias del Estado, entonces así más o menos todos. Y luego hay cosas más profundas, ¿no? A ver, pero uno se pone a pensar y echa la vista atrás, ¿no? Desde que ese señor llegó, como yo digo siempre, no porque el pueblo español lo haya elegido, sino por ese pacto después de la moción de censura de Mariano Rajoy, del anterior presidente. Y desde entonces ha sido un cúmulo de despropósitos de principio al fin. O sea, díganme una sola cosa de verdad que nosotros podamos decir, vamos, es admirable en el gobierno de Pedro Sánchez. Díganme una, porque a lo mejor soy yo la que está equivocada. Bueno, yo creo que ahí ha tenido la suerte también, y aquí Juanjo a lo mejor nos puede contar más cosas, de tener una oposición enfrente que ha estado en una crisis casi permanente, ¿no? Hace poquito que tenemos a Núñez Feijóo como líder del Partido Popular. Esperemos que Núñez Feijóo sea capaz de aglutinar una alternativa a esta barbaridad,
pero realmente hasta ahora no lo ha oído, porque mientras tanto los del Partido Popular se estaban peleando entre ellos, que si Ayuso, que si Casado, que si, bueno, y es que este hombre es tan hábil y tan listo que es capaz de sobrevivir. Claro, uno piensa, ¿es tonto o es demasiado Esta semana listo? se decía que no se va a presentar y por otro lado se dice, no lo demos por muerto, porque este es muy listo, ha sobrevivido a 1000 historias. Claro, pero lo que estábamos hablando con Juanjo, es que no es que él dice que se quiere ir, pero no porque tenga deseos de irse, sino porque las circunstancias lo empujan. No, claro, evidentemente. Lo que decías tú, Manuel, de la crisis del Partido Popular ha sido en los últimos pocos meses, pero desde el principio el Partido Popular ha hecho una oposición fuerte, contundente, a lo mejor en algún momento se podía ser más contundente, no hay eso está claro, pero las encuestas han llevado al Partido Popular casi toda la legislatura desde que gobernó Pedro Sánchez hacia arriba. ¿Qué es lo que viene ahora? Pues con Alberto Núñez Feijóo, cuando nos queda un año más o menos para que haya elecciones generales, pues lo que está haciendo Alberto Núñez Feijóo es aglutinar ese votante de centro-derecha, antiguamente de Ciudadanos o centroizquierda, de que votante del Partido Socialista, que no le gusta el Partido Socialista, que ya no es socialista, sino que es el partido de Pedro Sánchez pactando con comunistas y con terroristas. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular ahora mismo de Alberto Núñez Feijóo, aglutinar ese voto de esos millones de ciudadanos en el centro derecha o centro izquierda, para que vean que el Partido Popular es una alternativa real de gobierno. Y es que no es una alternativa, es la única alternativa que hay. No hay otra alternativa a Pedro Sánchez. Entonces yo creo que tenemos que tener eso muy claro. Y sobre todo cuando existe la posibilidad, además, de pactar de alguna forma con Vox, de no excluir a ningún partido, sino que sea un bloque común frente a lo que se puede considerar ese otro bloque, tratando de poner un poco de luz sobre esas supuestas escuchas. Esas escuchas, realmente el Centro Nacional de Inteligencia Española, a través de ese programa Pegasus, comprado a Mossad, algunos independentistas catalanes que ya habían de alguna forma tratado de actuar en contra de España. Y lo que eso se ha montado, la revolución que se ha montado, y cómo el presidente del gobierno español, pues lejos de callarse, pues lo que ha hecho ha sido todavía avivar ese fuego. Bueno, es que además la memoria es muy frágil, ¿no? Pero es que hace nada, me recuerdo aquí en esta misma mesa estar hablando del juicio a los independentistas por un golpe de Estado. Y hubo una condena que desgraciadamente, una decisión política, se les indultó. Pero todavía tenemos unilateralmente el máximo responsable de aquello, que era el señor Puigdemont, el entonces presidente de la Generalitat, resulta que está huido de la justicia. Resulta que la Generalitat, que sí tiene la legalidad de los votos, que es la que está en Cataluña, España, le sigue reconociendo de alguna manera y siguen teniendo en contacto con él, están teniendo reuniones, están moviendo presupuestos, los CDR en la calle siguen actuando con violencia, están las presiones a la gente, a los colegios, a las escuelas. ¿Cómo no? O sea, a mí me preocuparía lo contrario, que el CNI no estuviera controlando, la policía no estuviera ojo a visor de que esta gente pueda volver a golpear la democracia. Manuel, lo han dicho ellos, cada acto público que hay, cuando les preguntan, no me arrepiento y volvería a hacerlo. Bueno, y otro tema es el tema de la Comisión de Secretos Oficiales del Parlamento de España, en el que el gobierno actual ha dado acceso al partido Bildu, heredero de la antigua ETA, y a los independentistas. Y el señor Rufián, que es el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, ha salido y ha revelado esos secretos que se le cuenta a los miembros del Parlamento de manera secreta. O sea, que ha quedado ya evidenciado que cuando metes a la zorra en el gallinero, pues ¿qué pasa? Que mata a las gallinas. No se debe meter en una comisión de secretos oficiales del Estado español a gente que odia a España y que busca la destrucción de la democracia española. Pero claro, que tú imagínate lo que significa para los españoles que tuvimos que vivir esa época, y los que estamos en esta mesa nos tocó en España, de ETA, de los atentados de ETA. Manuel, nosotros estábamos en Antena 3 Televisión cuando teníamos que salir danzando Operación Jaula, para acá, para allá. O sea, cuando estos individuos llenaron nuestro país de sangre y ahora los encuentras además decidiendo sobre España. Pero bueno, ¿qué nos está pasando? No, lo que está pasando es Pedro Sánchez, eso es lo que está pasando. Pedro Sánchez y el Partido Socialista, que es capaz de pactar con el diablo, con quien sea, como decía antes, por seguir en el poder. Es que no les importa nada. Hace unos años estaban deteniendo a gente de ETA, asesinos de ETA o líderes de la cúpula, y hoy en día lo estamos viendo en las instituciones españolas. Y no pasa nada. Yo creo que los españoles también tenemos que salir y tenemos que gritar para decir que esto se tiene que terminar lo antes posible. Es que es increíble lo que está pasando. Es que cualquiera que escuches en la calle
te lo dice. Entonces tú hablas con la gente de la calle, con cualquiera, y opinan igual que lo que estamos opinando en esta mesa. El relato, yo sigo el relato de la izquierda que siempre gana esa batalla del marketing. ¿Cómo es posible que estemos todo el día hablando de las víctimas de la guerra civil y se haya echado un manto de oscuridad sobre las víctimas de ETA? ¿Por qué? Porque o no hablamos de ninguna o hablamos de todas. ¿Por qué? Porque olvidamos a Irene Villa, que le falta una pierna, estuvo amputada y casi pierde la vida, y a su madre, porque las olvidamos, o tanta gente muerta, porque olvidamos a niños muertos, o las víctimas de Hipercor, o al señor Villalobos, que perdió las piernas. Y los hijos de guardias civiles que fueron asesinados vilmente en las casas cuarteles. Que murieron en el año 36, que yo no lo critico, o sea, que se busque claridad en la historia de cosas que pasaron horribles en la guerra civil, en los dos bandos, por supuesto, no son uno de los bandos, que es lo que les gusta a ellos. A mí no me parece mal, pero ¿por qué estamos olvidando la historia de ETA? ¿Por qué lo olvidamos? ¿Y por qué, si todavía en el País Vasco hay gente que homenajea a los etarras, homenajea a los asesinos? Todavía hay asesinos en la cárcel cumpliendo condenas por haber asesinados españoles de bien, y están saliendo y están llegando a sus ciudades, a sus pueblos. Y el problema no es que no lo hagan o no lo hayan hecho. Todo el mundo tiene derecho a tener un pasado y un arrepentimiento. El problema es cuando el pasado se lleva al presente y no se ha cambiado la forma de pensar, y se volvería a atentar contra España. Ese es el problema, que esa gente volvería a atentar contra España. Sí, igual que los independentistas catalanes volverían a intentar su independencia, igual que muchos etarras volverían otra vez a matar, y ese es el problema grande. O sea, y entonces lo que estamos viendo es un gobierno absolutamente débil, que está pactando con quien sea a cualquier precio. Da igual con los independentistas catalanes, da igual con los etarras, porque lo que le interesa es estar allí. Y sobre todo porque además ellos insisten en utilizar el término patria o patriota como algo peyorativo, cuando yo creo que cada español, y mucho más cuando estás afuera, es algo que tienes enarbolado como una parte tuya, como una parte de tu ser, no es algo peyorativo. Entonces, que haya alguien en un gobierno donde trate de minimizar y llevar a lo negativo el sentimiento de patria, ¿quién nos está dirigiendo? Ellos odian España. O sea, realmente yo creo que parte de la izquierda española, no digo toda, pero la izquierda podemita odia el concepto de España, odian España. Por eso se llevan bien con los independentistas, y los independentistas odian España, obviamente, porque la propia palabra lo dice, independentista. Pero, Manuel, de hecho, Pablo Iglesias de Podemos, que ahora se ha cortado la coleta y se ha retirado de la política, volverá en un tiempo seguramente. Hay varios vídeos de él que decían: es que yo no puedo hablar de España, es que yo no puedo decir la palabra España. Eso les pasa a la grandísima mayoría de la los izquierda comunistas española y de los comunistas en general, que el tema de patria les molesta. Pero son ellos los que están gobernando España. Son ellos los que hay varios ministros en el gobierno de Pedro Sánchez. Son ellos los que están gobernando España. Es difícil, es duro y es complicado, pero es lo que hay. Entonces, lo que no podemos hacer es callarnos, y tenemos que gritar y denunciar todas estas cosas, porque llevamos 3 años de sacrificios, de ver cómo estos independentistas, cómo estos socialistas, cómo estos etarras, cómo estos comunistas están destrozando España. Entonces yo creo que los ciudadanos tenemos, cada vez que tenemos oportunidad, que hay elecciones, o bien sea autonómicas o sea municipales, tenemos que alzar la voz, y eso es lo que les está castigando en muchas comunidades autónomas. Ahora el 19 de junio tenemos las elecciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que ha sido tradicionalmente el granero de votos del Partido Socialista, y las encuestas dicen que el Partido Popular va por delante del Partido Socialista, y que una unión de la suma entre el Partido Popular y Vox daría una mayoría absoluta holgada. Eso es lo que tenemos que hacer, informar a la gente, decirle las cosas claras, para que cuando llegue el momento de que los ciudadanos expresen sus sentimientos y su voto, lo hagan y saquen al Partido Socialista. Manuel. Sí, bueno, yo creo que a día de hoy, si hubiera elecciones en España, yo estoy convencido que pasaría lo que estamos presumiendo en esta mesa, pero insisto, Pedro Sánchez es muy hábil, queda todavía mucho tiempo y hay que estar ojo a visor, hay que estar controlando. Yo pido a la prensa que mantenga ese ojo a visor, ese control del poder, que para eso existen los periodistas y para eso existimos y para eso existen los medios de comunicación, y estemos muy atentos, porque alguna maniobra de despiste habrá de aquí a un año para intentar mantenerse en el poder, y sería deseable no solo que gane una alternativa, sino que el Partido